Desde que era niño, siempre tuve una relación especial con la arquitectura. Recuerdo mis primeros cuadernos escolares llenos de bocetos de edificios, de diseños imaginarios que me transportaban a mundos que no existían aún, pero que de alguna manera ya formaban parte de mí. Fue en esos momentos, con el lápiz en la mano y la mirada perdida en la página, donde comencé a soñar con un futuro lleno de posibilidades. No era solo una carrera lo que me atraía. Era la idea de transformar los espacios, de darles vida, de hacer que las personas se sintieran inspiradas simplemente al entrar en una habitación. Con el paso del tiempo, ese sueño se convirtió en mi realidad. Me gradué con honores y formé un estudio de arquitectura, junto a Sally, una mujer que compartía mis mismos ideales y mi visión del mundo. Lo que nunca imaginé era que esa misma visión se convertiría en la cárcel de mi vida. Una prisión de dolor y traición. Con Sally, las cosas siempre fueron perfectas al principio. Ella no solo era mi socia, era mi compañera, mi amiga, mi confidente. Juntos, fundamos un estudio que rápidamente creció. Ganamos premios de prestigio y hasta nos mudamos a un edificio de 7 pisos que se convirtió en la sede de nuestra empresa. David, mi mejor amigo desde la infancia, se unió al equipo, y su papel en la gestión de los proyectos fue clave. Él era mi mano derecha, el hombre de confianza que siempre había estado ahí. Siempre había compartido mi sueño. Nada parecía capaz de destruir lo que habíamos construido. Pero una tarde, todo cambió. Estaba revisando unos informes de ventas. Algo rutinario, cuando algo captó mi atención. Un informe sobre una gran venta en Ocala. Vi las imágenes que acompañaban el reporte y, de repente, algo en mi estómago se revolvió. En las fotos, vi a Sally y a David salir de un motel juntos. Sus rostros eran los mismos de siempre. Pero esa imagen, esa maldita imagen, hizo que el mundo se me viniera abajo. Sally, que había salido temprano de la oficina alegando que necesitaba resolver asuntos personales. Y David, que había mencionado que estaría en Gainesville para una reunión. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo había llegado a ese punto? La incredulidad me invadió por completo. Mis manos temblaban mientras miraba las fotos una y otra vez, incapaz de creer lo que estaba viendo. El impacto fue inmediato, como una puñalada en el corazón. 14 años de matrimonio con Sally. Más de una década de amistad con David. La base de mi vida. Mi confianza, mi futuro. Todo estaba en juego en ese momento. Las imágenes no mentían. Eran claras, directas. No podía ignorarlas. No podía seguir viviendo en la mentira que habíamos creado. De repente, todo lo que había construido, mi empresa, mi familia, mi vida, se desmoronaba ante mis ojos. La tensión se apoderó de mí. Durante días, luché contra la ansiedad, contra el miedo de enfrentar la verdad. Pero sabía que no podía seguir evadiéndola. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué había pasado. ¿Qué estaba pasando? Y cómo salir de ese agujero sin fondo en el que me encontraba. No era solo una cuestión de lealtad o de amor. Era una cuestión de justicia. Había invertido mi vida en algo que se desmoronaba ante mis ojos. Y no iba a permitir que esa mentira destruyera todo lo que había logrado. Decidí que lo primero era confirmar la verdad. Llamé a mi amigo George, que trabajaba en una emisora de televisión local, y le pedí una copia de la grabación que se había hecho del motel. Tenía que saber si lo que estaba viendo en las fotos era solo el principio de algo mucho más grande. Cuando tuve las imágenes frente a mí, mi peor temor se hizo realidad. Allí estaban, Sally y David, besándose en el estacionamiento, como si nada estuviera mal, como si no estuvieran destruyendo mi vida con cada uno de sus movimientos.
La sensación de traición fue como una ola aplastante. Decidí confrontarlos. No podía seguir esperando. No podía seguir dándome excusas a mí mismo. Fui directo al grano. Llamé a Sally. Le pedí que viniera a mi oficina. No podía esperar más. Mientras esperaba su llegada, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo iba a reaccionar? ¿Cómo podría explicarle todo lo que había descubierto sin que todo se viniera abajo aún más rápido? Cuando entró en la oficina, la vi tan tranquila, tan segura de sí misma. No había ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. Me dijo que la citara solo para hablar sobre los detalles del proyecto. Como si no estuviera a punto de hundirnos a ambos en el abismo. No pude mantener la calma. Le mostré las fotos, las grabaciones, las pruebas que había conseguido. Su rostro cambió. Pero no de la forma en que yo esperaba. No era el rostro de alguien que había sido atrapado. Era el rostro de alguien que ya no sentía remordimiento. Sí, lo hicimos, dijo, sin titubear, pero eso no cambia lo que sentimos por ti. Las palabras de Sally, que alguna vez fueron las que me daban paz, se convirtieron en dagas afiladas que atravesaban mi alma. ¿Cómo podía ella decir eso tan fácilmente? ¿Cómo podía mirarme a los ojos y decirme que me amaba? Cuando estaba acostándose con mi mejor amigo. Cuando traicionaba todo lo que habíamos construido juntos. David llegó poco después. Estaba tan tranquilo como siempre. Como si nada hubiera cambiado. Y fue en ese momento cuando entendí la magnitud de la traición. Sally y David me habían mentido. Me habían manipulado. Y lo peor de todo, lo hacían con la seguridad de que yo jamás descubriría la verdad. La vida que creía conocer. La vida que había sido mi refugio. Se desmoronaba ante mis ojos. Decidí que no podía quedarme con los brazos cruzados. Iba a luchar por lo que era mío. La empresa, el futuro, todo lo que habíamos construido juntos. Sabía que tenía que seguir adelante. Que no podía dejar que esta traición fuera lo último que definiera mi vida. Pero, al mismo tiempo, no sabía si podía perdonar lo que había sucedido. No sabía si alguna vez podría confiar en ellos nuevamente. El dolor que sentía no era solo por la traición, sino por la confusión que me invadía. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a enfrentar mi vida después de todo esto? ¿Sería capaz de reconstruir todo lo que había perdido? Mientras tanto, la empresa seguía funcionando, y el estudio de arquitectura seguía recibiendo clientes, proyectos y premios. Pero algo había cambiado. Algo se había roto dentro de mí. Algo que no podía arreglar con solo continuar trabajando. Tenía que encontrar la fuerza para enfrentar la verdad. Para seguir adelante. Para reconstruir mi vida después de la peor traición que jamás hubiera imaginado. Pero, en ese momento, no sabía si alguna vez podría volver a ser el mismo. El aire estaba cargado de tensión en la oficina. Un silencio espeso se había apoderado de la habitación. Sally y David, sentados frente a mí, parecían ajenos al caos emocional que yo estaba viviendo. Mis manos temblaban. Aunque trataba de disimularlo, no sabía si era por el dolor, la rabia o la mezcla de ambos lo que me hacía sentir tan incapaz de mantener la calma. Frente a ellos, los dos responsables de mi sufrimiento, sentía una fuerza interior que no reconocía en mí mismo, algo que me empujaba a mantener la compostura, pero también un impulso de desbordarme. De gritarles. De destruirlos con mis palabras. Sin embargo, lo que más me dolía no era la traición de ellos, ni la humillación que sentía, sino la traición de un sueño compartido, de una vida construida a base de sacrificios, de días y noches de trabajo sin descanso, lo que habíamos creado juntos, lo que yo pensaba que era algo sólido y verdadero. Se desmoronaba ante mis ojos como si nunca hubiera existido. David, mi amigo de toda la vida, mi hermano en todo menos por sangre,
Se había convertido en el peor de los enemigos. El hombre que había confiado en mi visión. Que había sido el motor de nuestro éxito. Ahora se convertía en la razón de mi caída. No podía mirarlo sin sentir una punzada de traición tan profunda que me dolía físicamente. Había confiado en él como un hermano. Como alguien que siempre estaría a mi lado. Pero ahora, me sentía completamente solo. Todo lo que había creído sobre nuestra amistad. Todo lo que había creído sobre ellos. Era una mentira. Sally, por su parte, no mostraba el mínimo atisbo de arrepentimiento. Su mirada era fija, impasible, como si todo lo que sucedía no fuera más que una mera formalidad que debía cumplir. La mujer con la que había compartido mis mejores años. La mujer que había jurado amarme. Estaba ahora frente a mí. Despojada de cualquier vestigio de amor o compasión. Sus palabras fueron frías, calculadoras. Me dijo que todo lo que había hecho, todo lo que había pasado, había sido inevitable, que nunca me lo había querido decir porque no quería hacerme daño. Pero ahora, ya no importaba. Juan, no me mires así, dijo Sally, su voz serena, como si estuviera hablando sobre cualquier otro asunto trivial. Todo esto era necesario. Lo que hemos construido es un gran éxito. Pero también nos ha alejado. Yo te amé, y aún te amo. Pero el amor ya no es suficiente. No lo fue. La mentira, la traición, todo eso estaba tan claro en su voz que era como si alguien me hubiese golpeado en el estómago. No podía respirar, no podía pensar con claridad. Mis manos estaban temblando tanto que tuve que aferrarme al borde de la mesa para evitar que todo me colapsara. David, al escuchar las palabras de Sally, no dijo nada al principio. Lo observé, buscando alguna señal de arrepentimiento, de remordimiento, de algo que me dijera que, de alguna manera, él también estaba sufriendo, pero no lo había. No lo había porque para él todo esto parecía no ser más que una consecuencia lógica de nuestras vidas. De alguna manera, había hecho lo que quería hacer. Y ahora simplemente estaba sentado allí, esperando que yo entendiera su parte en todo esto. Sally tiene razón, dijo finalmente David, su voz más baja, casi apagada. Teníamos que hacerlo. Tú has estado tan metido en el trabajo. Juan, te has olvidado de todo lo demás. De nosotros. No se trata solo de la empresa. Se trata de lo que necesitamos. De lo que queríamos. De lo que no podíamos seguir ignorando. No estoy justificándome. Pero simplemente. Las cosas llegaron a un punto en el que ya no podíamos seguir con esta fachada. Sus palabras me cortaron más que cualquier golpe físico. Mi amigo, el hombre en quien había confiado, ahora me estaba diciendo que nuestra amistad, nuestra historia, no había sido más que una fachada. Que no era más que un espejismo que había desaparecido ante sus propios ojos. En ese momento, sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No importaba cuántos premios, cuántos proyectos exitosos habíamos logrado. Todo eso era inútil ahora. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi mente daba vueltas, intentando comprender la magnitud de todo lo que había sucedido. El dolor era tan agudo, tan feroz, que me sentía como si no pudiera respirar. El peso de la traición se sentía como una carga física. Un peso que me aplastaba el pecho. Una presión constante que me mantenía inmóvil. Pero, a pesar de todo, sabía que tenía que tomar una decisión. No podía quedarme atrapado en ese círculo de sufrimiento. No podía seguir mirando a estos dos. Mis amigos, mis compañeros, sin hacer nada. Tenía que enfrentar la realidad. Aunque eso significara perder todo lo que había construido. La empresa, el sueño, el amor, todo estaba perdido. De repente, una claridad inquietante se apoderó de mí. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no podía seguir con esta mentira. Que no podía permitir que ellos destruyeran todo lo que había sido.
Tenía que ser fuerte. Tenía que tomar control. No podía seguir siendo una víctima. ¿Qué me dices de la empresa? Les pregunté, mi voz temblando, pero firme. ¿Qué pasa con todo lo que hemos construido juntos? ¿Qué pasa con todos los empleados? ¿Los proyectos? ¿Las inversiones? ¿Vais a dejarlo todo atrás? Sally y David se miraron. Y en ese momento entendí que no importaba lo que yo dijera. Ellos ya habían tomado su decisión. Y yo solo era un espectador en su historia. La empresa no significaba nada para ellos. No lo había hecho nunca. Lo que habían hecho, lo que estaban haciendo, no era solo una traición a mí, sino a todo lo que habíamos construido juntos. Lo mejor es venderla, dijo Sally, con una indiferencia casi aterradora. Vender todo y empezar de nuevo. Ambos lo sabemos. No hay forma de seguir adelante con esto. David asintió, y con ese gesto, todo lo que había sido mi vida comenzó a desmoronarse ante mí. La decisión estaba tomada. La empresa sería vendida. Y yo tenía que encontrar una manera de reconstruir mi vida. Pero ¿cómo? ¿Cómo reconstruir algo cuando ya no sabes en qué creer? ¿Cómo empezar de nuevo cuando has perdido todo? De repente, sentí una presión insoportable. Tenía que salir de allí. Tenía que alejarme de ellos. De esa oficina. De esa vida que ya no me pertenecía. Me levanté, sin decir una palabra más. Y me dirigí hacia la puerta. Cada paso que daba me alejaba de la vida que conocía. Me acercaba a lo que sería mi futuro. No sabía qué me depararía el destino. Pero sabía que ya no podía quedarme allí. No podía quedarme en ese lugar. Rodeado de mentiras. De traiciones. Antes de salir, me volví hacia ellos. «Vais a pagar por esto», dije, mi voz tensa. «No hoy, no ahora. Pero lo haréis. La vida siempre cobra lo que debe». Y salí de esa oficina, de esa vida, con la sensación de que algo dentro de mí había muerto. Pero también con la esperanza de que, al menos, ahora sabía quiénes eran en realidad. El dolor que sentí al salir de la oficina era físico. Como si cada paso que daba fuera una carga más pesada que la anterior. A medida que caminaba por el pasillo, cada imagen de lo que había dejado atrás se desvanecía lentamente. Mi mente estaba en blanco. Mi cuerpo se sentía como un robot que, sin embargo, no sabía qué hacer a continuación. No había dirección en mis pensamientos. Solo un vacío angustiante que me devoraba por dentro. El llanto había comenzado a tomar forma en mis ojos, pero me negué a dejarlo salir. No podía permitir que la debilidad me dominara en ese momento. No cuando aún quedaba algo por hacer. Algo que me obligaba a seguir adelante. Aunque no supiera cómo, salí al estacionamiento. El aire frío de la tarde me dio un leve respiro. El sol se estaba escondiendo detrás de las nubes. Un reflejo sombrío de la tormenta que rugía dentro de mí. Subí al coche sin saber exactamente a dónde iba. Mi mente seguía atrapada en el caos. Pero algo en mi interior me decía que debía hacer algo. Necesitaba respuestas. Necesitaba encontrar la fuerza para confrontar a la vida nuevamente. Conduje durante lo que parecieron horas. Las luces de la ciudad parpadeaban a través del parabrisas. Pero el sonido del motor era lo único que me acompañaba. En mi corazón, solo había incertidumbre y un profundo miedo. ¿Cómo podría reconstruir mi vida? ¿Cómo podría enfrentar a los que una vez amé y confiar en ellos nuevamente? Fue cuando llegué a la pequeña cafetería en la esquina de una calle oscura que algo dentro de mí cambió. Era el tipo de lugar que solía visitar solo, cuando necesitaba pensar, cuando todo parecía estar fuera de control. Entré sin pensarlo, buscando un rincón donde pudiera estar solo con mis pensamientos. Donde pudiera sentir que, aunque todo lo demás se hubiera desmoronado, yo todavía tenía el control de algo. Me senté en una mesa apartada. El calor del café comenzó a calmar mis manos temblorosas mientras lo bebía.
Cerré los ojos, tratando de organizar mi mente. Lo que había sucedido no era un accidente. No era algo que se hubiera podido evitar. Sally y David habían tomado una decisión. Pero yo también tenía que tomar una. Estaba claro que la empresa, el sueño que había construido con tanto esfuerzo, ya no tenía sentido. Ya no podía seguir adelante con ellos. La confianza, una vez quebrantada, no se podía restaurar. ¿Y el amor? El amor que pensaba que era inquebrantable ahora parecía una ilusión. Pero, aún así, en ese preciso momento, me di cuenta de que había algo que aún me pertenecía, mi futuro. Después de un rato, decidí que debía hacer algo más. No podía simplemente quedarme allí, sumido en la desesperación. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante. Aunque eso significara hacerlo solo. Sin Sally, sin David, sin la empresa que habíamos creado juntos. Todo había cambiado. Y yo debía cambiar también. El primer paso fue hablar con mi abogado. Sabía que lo que me esperaba no sería fácil. Que las decisiones que tomaría no solo afectarían mi vida personal, sino también profesional. Pero no podía evitarlo. Si quería seguir adelante, tenía que luchar por lo que era mío. Durante las horas que pasé en su oficina, sentí como si cada palabra que saliera de mi boca estuviera vacía de significado, pero a la vez llena de propósito. Mi futuro ya no estaba en la empresa. Ya no estaba en la vida que había compartido con Sally y David. Mi futuro debía ser algo nuevo. Algo que solo dependiera de mí. En los días que siguieron, me encontré atrapado en una maraña de decisiones legales, trámites complicados y la necesidad constante de mantener la fachada de que todo estaba bien. Pero por dentro, cada día se sentía como una batalla. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico que recibía, era un recordatorio de lo que había perdido. Y sin embargo, algo en mi interior seguía empujándome a continuar. A pesar de todo, no me sentía completamente derrotado. Algo dentro de mí, aunque roto, aún mantenía la esperanza de que podría rehacer mi vida. Fue entonces cuando vi la oportunidad de volver a conectarme con mi pasión. La arquitectura no solo había sido mi trabajo, sino también mi salvación en los momentos más oscuros de mi vida. Comencé a trabajar en un proyecto personal, algo que había estado posponiendo durante años. Un diseño de un centro comunitario para niños. Un lugar donde podrían aprender, crear, soñar. Era lo único que me mantenía cuerdo. Lo único que me recordaba por qué había comenzado todo esto. A través de este proyecto, comencé a encontrar una forma de sanar, de reconstruirme. Sabía que aún había un propósito. Aunque no fuera el que había imaginado al principio. Era un propósito que dependía de mí. Que solo yo podía llevar a cabo. Con el tiempo, las piezas comenzaron a encajar. Las cicatrices no desaparecieron. Pero aprendí a vivir con ellas. Sally y David ya no formaban parte de mi vida. Pero de alguna manera. Eso ya no me dolía como antes. Había entendido que la verdadera redención no venía de ellos, sino de mí mismo. La vida seguía adelante, y yo debía hacerlo también. Un día, mientras caminaba por la ciudad, con la brisa fría acariciando mi rostro, me di cuenta de que la sensación de vacío que había experimentado durante tanto tiempo había desaparecido. Había dejado atrás el pasado, no porque lo hubiera olvidado, sino porque había aprendido a aceptarlo. La arquitectura ya no era solo un medio para alcanzar el éxito. Era la forma en que expresaba quién era. La forma en que me reconciliaba con mi historia. Con mis fallos. Con mis logros. La vida me había golpeado de la manera más dura posible. Pero también me había dado la oportunidad de renacer. Había descubierto que no importaba cuán oscuro fuera el camino. Siempre existía una salida, y cuando llegué a esa salida, me encontré con una versión de mí mismo que nunca había conocido antes, más fuerte,
más sabio, y, por fin, en paz con quien era. La redención no siempre es inmediata. A veces, se necesita tiempo, pero, al final, entendí que el verdadero poder reside en la capacidad de seguir adelante. De crear algo nuevo de las ruinas del pasado. Y eso fue lo que hice. Creé una nueva vida, una nueva arquitectura para mi alma. Y con el tiempo, esa construcción se convirtió en algo más sólido y más hermoso que cualquier edificio que jamás hubiera soñado. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado, el tiempo parecía haberse detenido, por otro, todo estaba en movimiento, como si el mundo entero se hubiera reconfigurado a mi alrededor. La firma de divorcio estaba lista, pero el proceso no me liberaba. No me liberaba de lo que había perdido, de la humillación que había sentido, ni de las huellas profundas que todo eso había dejado en mi corazón. Sally y David ya no formaban parte de mi vida, pero su sombra seguía presente en cada rincón de mi casa. En cada plano que dibujaba, en cada línea que trazaba sobre el papel. La arquitectura, mi gran pasión, se había convertido en un refugio pero también en una prisión emocional. Me encontraba atrapado entre el dolor de la traición y el deseo de seguir adelante. De no dejarme consumir por lo que había sucedido. Era un proceso lento, pero lo comprendí al final. La verdadera liberación no llegaba con la firma de los papeles, ni con el cierre de la empresa. La liberación llegaba cuando dejaba de aferrarme al pasado, cuando comenzaba a mirar hacia el futuro. Todo esto fue algo que aprendí de manera dolorosa, a través de noches en vela, de conversaciones largas conmigo mismo, de momentos de incertidumbre que me hacían dudar de mi propio valor. Había sido un hombre casado, un hombre rodeado de amigos que, al final, me traicionaron. Pero también era un hombre con una nueva oportunidad de redimir su vida, de construirla a su manera. La llamada de Debbie fue un punto de inflexión. La había conocido como mi secretaria temporal, una mujer con la que compartía un trato profesional y, poco a poco, fui descubriendo algo más profundo en ella. No era solo una asistente eficiente, ni una persona que sabía hacer su trabajo perfectamente. Debbie era algo más. Era el faro de luz que había comenzado a brillar en mi vida en medio de la tormenta. Con cada día que pasaba, me sentía más atraído por su forma de ser, por su fortaleza, su carácter, y esa manera tranquila y firme que tenía de afrontar los problemas. Había algo en ella que me hacía sentir que, tal vez, después de todo, aún había espacio para el amor, para la confianza. Después de meses de trabajo arduo y conversaciones que se fueron tornando cada vez más personales. Un día, sin previo aviso, me di cuenta de que ya no podía dejar de pensar en ella. No era solo una amiga ni una colega. Había algo más, algo que se había ido formando sin que lo notáramos. Algo que había nacido en el dolor, pero que ahora crecía en medio de la esperanza. Fue un día lluvioso, después de una larga jornada de trabajo, cuando le propuse que tomáramos un café en mi oficina. Ella aceptó sin dudarlo, como siempre lo hacía, pero esa vez, algo en sus ojos me dijo que sabía lo que estaba por suceder. La conversación fluyó como si ya no hubiera barreras entre nosotros. Hablamos de todo, de lo que había pasado, de lo que estábamos construyendo, de las cicatrices que nos quedaban de todo lo vivido. Y cuando finalmente me acerqué a ella, cuando nuestras manos se rozaron por primera vez, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Juan, dijo Debbie, con una sonrisa tímida, lo que más admiro de ti es tu capacidad de seguir adelante. Incluso después de todo lo que has pasado. Su voz, suave pero firme, me tocó profundamente. Era como si, de alguna manera,
ella también estuviera reconociendo que yo no era el hombre que había sido antes. Yo había cambiado, y esa transformación había sido dolorosa, pero también liberadora. A medida que pasaron los días, me di cuenta de que la presencia de Debbie en mi vida ya no era solo un consuelo profesional. Ya no era solo una asistente que cumplía con su trabajo. Ella se había convertido en alguien esencial para mí. No sabía si aquello era el inicio de algo nuevo. Pero lo que sí sabía era que había algo verdadero entre nosotros. Algo que no podía ignorar. Así que, en un momento de vulnerabilidad que no había experimentado en mucho tiempo, decidí hablarle de lo que sentía. La miré fijamente, como si de esa mirada dependiera mi futuro. Su rostro, tan familiar y tan cercano, ya no era solo la imagen de una colega, de una amiga, era mucho más. Era la imagen de alguien que había caminado conmigo en mis días más oscuros. Alguien que había estado ahí cuando el mundo parecía desmoronarse. Y esa noche, después de semanas de incertidumbre, sentí que podía confiar en ella de una manera profunda. Debbie, empecé, mi voz temblando un poco, pero firme. No sé cómo sucedió, pero de alguna manera, te has convertido en alguien muy importante para mí. Su respuesta fue un silencio prolongado, pero no un silencio incómodo. Era como si ella misma estuviera procesando lo que acababa de escuchar. No sabía qué esperar, no sabía si ella sentía lo mismo, pero me di cuenta de que, en ese momento, no me importaba, lo que había dicho era la verdad. Y esa verdad era lo único que necesitaba en ese momento. Yo también siento lo mismo, respondió. Su voz más baja, pero llena de una calidez que hizo que mi corazón se acelerara. Me has mostrado más de lo que pensaba que podía ver. Juan, he visto tu dolor, tu lucha. Y ahora veo que, por fin, estás encontrando tu camino. Yo quiero caminar ese camino contigo. Si me lo permites. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. La incertidumbre, la duda, todo eso desapareció en un solo instante. Lo que había perdido en mi vida, lo que había perdido en el amor, estaba ahora frente a mí, dándome una oportunidad para empezar de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Comenzamos a vernos fuera del trabajo. Al principio, los encuentros eran discretos, como si estuviéramos ambos caminando por una cuerda floja. Pero con el tiempo, todo se fue volviendo más natural. Los días que pasábamos juntos, ya no eran solo momentos de distracción. Eran momentos de sanación. Cada conversación con Debbie me ayudaba a entender mejor lo que había sucedido en mi vida. Y lo más importante, me ayudaba a entender lo que quería para mi futuro. Ella no me pedía que olvidara mi pasado. No me pedía que borrara las cicatrices que llevaban dentro de mí. Ella solo me pedía que aprendiera a vivir con ellas. Que aprendiera a ser mejor. A ser más fuerte. Fue durante una de esas tardes que, mientras caminábamos por el parque, tomados de la mano, me di cuenta de algo. Lo que habíamos construido no era solo una relación. Era una nueva vida. Una vida que, aunque nacida de las ruinas, podía convertirse en algo hermoso. Algo auténtico. La decisión de seguir adelante con Debbie no fue fácil. Pero sí fue una decisión que nació de la verdad. Y esa verdad me decía que, al igual que un edificio que ha sido destruido, uno puede reconstruirse. Puede renacer. La clave no estaba en el pasado, sino en cómo elegimos vivir el presente. Así que, con el tiempo, me sumergí de lleno en este nuevo comienzo. Con Debbie a mi lado, comencé a trabajar en nuevos proyectos, en nuevas ideas que habían estado dormidas por años. El estudio de arquitectura, aunque ya no era el mismo, comenzó a prosperar nuevamente. Pero esta vez lo hacía de una manera diferente. Había una nueva energía, una nueva visión, y con ello,
Todo parecía posible. Nuestra vida juntos, aunque recién comenzaba, ya estaba marcada por un propósito renovado. Había una paz que antes no existía. Y esa paz provenía del hecho de que, por fin, estábamos construyendo algo real, algo que nos pertenecía a los dos. Lo que había empezado como un caos de dolor y traición, ahora se convertía en un camino hacia la felicidad. Un camino que elegimos recorrer juntos. Y así, paso a paso, la reconstrucción continuó, no solo de los edificios, sino de nuestras vidas. Juntos, nos levantamos de las cenizas, más fuertes y más completos que nunca. El tiempo sigue adelante, imparable, como un río que fluye a través de la vida, arrastrando con él todo lo que encuentra a su paso. Mis días se transformaron en una sucesión de momentos de incertidumbre y, al mismo tiempo, de crecimiento. Había dejado atrás lo que conocía, lo que amaba y lo que pensaba que definía mi existencia. Sin embargo, en medio de todo esto, algo había cambiado en mí, algo que no podía negar, un tipo de fuerza interna, una resolución nacida de las cenizas de mi dolor. Me impulsaba a seguir adelante. De repente, la vida ya no parecía tan aterradora. No tanto como cuando todo se desmoronó. El dolor seguía siendo grande, pero ya no lo veía como una condena, sino como una prueba que debía superar, como una herida que, aunque profunda, empezaba a sanar con el tiempo. Estaba con Debbie, y eso lo cambiaba todo. Al principio, cuando comenzamos a vernos fuera del trabajo, todo parecía tan frágil. Nos acercábamos, pero con cautela, sin saber exactamente lo que queríamos, pero con la certeza de que, de alguna forma, todo estaba bien. El amor entre nosotros no nació de la necesidad de llenar un vacío, sino de la construcción de un lazo profundo que surgió de una historia de confianza, de aceptación y de transformación. Debbie no me juzgaba por lo que había pasado. No me pedía que olvidara lo que había vivido, ni que ignorara el dolor que todavía sentía. Ella me aceptaba tal como era, con todas mis cicatrices, con todas mis sombras, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía que esconderme. Nuestra relación comenzó a evolucionar, de manera lenta pero firme. Cada conversación era una nueva capa que se sumaba a lo que estábamos construyendo. Una base sólida que no se basaba en promesas vacías, sino en hechos reales, en acciones que reflejaban nuestros sentimientos más profundos. Había una honestidad entre nosotros que no había tenido en mi vida anterior. Con Debbie, todo era transparente, sin máscaras ni juegos. El amor no era una ilusión. Era verdadero, y eso era lo que más me sorprendía. No sabía si yo era digno de ese amor, pero ella estaba ahí, a mi lado, y no me pedía nada más que ser yo mismo. Un día, después de semanas de pequeñas salidas, de cenas tranquilas y paseos en el parque, me dijo algo que cambió por completo mi perspectiva. Estábamos sentados en el jardín de su casa, rodeados por el silencio de la tarde. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, y el aire estaba fresco, casi como una invitación a dejar atrás el calor del día. En su rostro había una expresión serena, como si estuviera haciendo un recuento de todo lo que había sucedido entre nosotros. No era una conversación común. Era una de esas conversaciones que definen a las personas. Aquellas que revelan más de lo que las palabras puedan decir. Juan, dijo con suavidad, casi como si estuviera probando cada palabra antes de hablar. He estado pensando en todo lo que hemos vivido. Todo lo que has pasado. Todo lo que me has compartido. Y me di cuenta de algo. La vida no solo nos ha dado la oportunidad de sanar, sino también de reconstruir, de transformar lo que teníamos en algo nuevo. Sus palabras me atravesaron. No eran solo palabras bonitas, ni un consuelo vacío.
Eran palabras cargadas de significado, de propósito, y aunque todo lo que había vivido me había dejado marcas, algo en su voz, algo en sus ojos, me decía que, tal vez, era posible empezar de nuevo. Tal vez la vida no era solo una sucesión de traiciones y desilusiones, sino también de nuevas oportunidades. Tal vez aún había un futuro en el que ambos pudiéramos encontrar la paz. Debbie, respondí, mi voz quebrada por la emoción. No sé si soy capaz de olvidar lo que pasó. No sé si podré borrar la imagen de todo lo que me hicieron. Pero, con todo lo que hemos vivido juntos, con lo que tú me has dado, me doy cuenta de algo. No se trata de olvidar, ni de negar lo que ha sucedido. Se trata de seguir adelante, de reconstruir. ¿Y si hay algo que me hace seguir luchando por todo esto? Por mi futuro, por nuestra vida, es la esperanza de que lo que estamos construyendo ahora es real. Es algo que nunca tuve antes. Algo que no había experimentado. Me miró fijamente, sus ojos reflejando un entendimiento profundo. Como si compartiera mi mismo miedo y mi misma esperanza. La incertidumbre estaba ahí, siempre estaría ahí. Pero ahora también había algo más. La posibilidad de que todo lo que habíamos vivido no fuera en vano. De que incluso las pruebas más duras pudieran ser la semilla de un nuevo comienzo. El tiempo pasó, y con él, fui aprendiendo a soltar. Aprendí a perdonar, no por ellos, sino por mí, la venganza que había buscado. El deseo de hacerles pagar por lo que me hicieron. Comenzaron a desvanecerse, no porque lo hubiera olvidado, sino porque entendí que no necesitaba destruirlos para sentirme libre. Mi libertad venía de mí mismo, de la capacidad de elegir qué hacer con mi vida, de la decisión de no quedarme atrapado en el pasado. Y mientras esto sucedía, Debbie estaba a mi lado, como un apoyo constante, como una compañera que no solo me entendía, sino que me impulsaba a ser mejor, a ser más fuerte, a creer que la vida aún podía ser hermosa. Un día, mientras caminábamos por el centro de la ciudad, mirando las obras que estábamos comenzando a construir, algo cambió. Fue un momento sencillo, casi insignificante para cualquier otra persona, pero para mí, fue un símbolo de todo lo que había logrado. Estábamos frente a un edificio en construcción. Un nuevo proyecto que estábamos desarrollando. Y vi cómo Debbie me miraba, sonriendo con orgullo. ¿Sabes qué?, me dijo, con su tono suave pero seguro. Este proyecto, este lugar, es nuestro. No es solo tuyo, Juan, es nuestro. Lo hemos creado juntos. En ese momento, supe que había encontrado algo más importante que el éxito profesional. Algo más grande que cualquier proyecto. Había encontrado a alguien con quien compartir mis sueños, mis fracasos, mis temores y mis victorias. Alguien que había visto lo peor de mí, pero que también había creído en lo mejor de mí. Y eso, en sí mismo, era un regalo invaluable. La vida, tal como había sido antes de todo el dolor, ya no existía. Lo que había perdido, lo que creía que me definía, ya no importaba. Lo que importaba era lo que tenía ahora. Lo que estaba construyendo, lo que podía crear a partir de las ruinas del pasado. La arquitectura que había formado mi vida ahora se extendía más allá de los edificios. Se había convertido en una metáfora de lo que yo era, alguien que, a pesar de haber sido derrumbado, había encontrado la fuerza para reconstruirse. Con Debbie, con nuestra vida, con nuestros proyectos, sentí por fin la paz que tanto había buscado. Y mientras observaba el futuro que se desplegaba ante mí, supe que, a pesar de todo lo que había sucedido, aún quedaba un mundo lleno de posibilidades. Un mundo que, ahora, estaba listo para ser creado. No solo con los planos, sino con el corazón.